Buenas tardes. Yo voy a ser el moderador de todas las preguntas y todas las dudas que surjan después de la presentación de Nicolás, pero antes vamos a presentarlo. Él es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Católica de Córdoba y es investigador del INTA Manfredi, ¿correcto? Y como nadie es mejor presentador que uno mismo, le vamos a pedir que él haga la presentación de todo su currículum y todo su trabajo profesional que ha tenido hasta el momento. Vamos a trabajar entonces con el tema de las preguntas. Ustedes, si tienen algo que preguntar, levantan la mano, pasamos nosotros a buscar el papel, las ponemos en orden y él va a ir contestando una a una vez que termine la exposición. Nicolás. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Y bueno, como bien dice el título, vamos a tratar el tema de darle un poquito de valor agronómico a lo que en muchas explotaciones se considera un subproducto, un residuo, y no un subproducto o un recurso valioso dentro de cada explotación. Algunos de los temas que vamos a tratar durante la charla van a ser, bueno, la importancia de una correcta gestión de los efluentes o residuos en cada una de las explotaciones. Si el efluente porcino es un problema o una oportunidad dentro de cada establecimiento, cómo están compuestos los efluentes porcinos, regulación de maquinaria y, para finalizar, algunos resultados de ensayos donde a lo largo de los años venimos trabajando y ya tenemos resultados para mostrar. Entonces, bueno, ¿cuál es la situación actual o el panorama con el que nos encontramos? Es que la situación porcina está yendo hacia un sistema de concentración. Es decir, estos sistemas generan una mayor generación de efluentes por unidad de superficie, dado que concentramos la producción en galpones y no está más a campo. Hay inadecuado manejo de un inadecuado manejo de estos efluentes puede generar un riesgo o un impacto negativo en el ambiente, pero sobre todo también para la salud de los trabajadores y de las personas que están a cargo en un establecimiento porcino. Hay diversidad de criterios a nivel nacional, entonces esto no hace que se trabaje bien respecto del tema efluentes. Hay una baja tasa de reposición de nutrientes en el suelo de la región agrícola, pero en contraposición a esto hay un alto porcentaje de nutrientes excretados que podemos recuperar dentro del sistema productivo. Entonces, bueno, ahí está la virtud de nosotros como productores, poder aprovechar los nutrientes que están en los efluentes y valorizarlos, volviendo nuevamente al sistema productivo como fertilizantes orgánicos. Entonces, bueno, este gráfico lo que muestra es, para que tengan una idea, un cerdo de 108 kilos, con el total de proteína ingerida, cuánto queda retenido en el organismo del animal. Fíjense, solo un 33%, pero un 67% pasa a través de las excretas, es decir, a través de heces y orina, a formar parte del efluente, que, como podemos ver, hay una parte que se va a emitir a la atmósfera en forma de amoníaco y de metano, pero un 32% de nitrógeno que lo podemos recuperar como fertilizante. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que enfocar todas nuestras miradas para darle un buen uso y aprovechamiento al efluente que genera nuestro sistema productivo. Fíjense, estos son datos de la campaña de 16-17 respecto del fósforo. ¿Qué pasa? Estamos haciendo una extracción de fósforo y de otros nutrientes muy grandes, es decir, estamos haciendo una mitería de suelo. Exportamos nutrientes del suelo y reponemos la mitad en el mejor de los casos. Fíjense, exportamos aproximadamente 16, 13, 14 kilos de fósforo por hectárea cosechada, pero ¿cuánto es lo que reponemos? 28%, 49% en el mejor de los casos, como puede ser Entre Ríos, sur de Buenos Aires, se repone gran parte del fósforo que está en los cultivos, pero el promedio nacional ronda en 52%. Entonces, si de 100 unidades que exportamos reponemos 50, cada vez vamos generando un balance negativo en el suelo. Entonces, bueno, el reciclado de nutrientes por medio de subproductos orgánicos puede contribuir en gran medida a mitigar esta falta de reposición de nutrientes. Y el uso de efluentes porcinos puede no solo incrementar el rendimiento de los cultivos, sino también mejorar las propiedades químicas, físicas y biológicas del suelo. Entonces, esto es lo que tenemos que
tener en cuenta que nosotros no estamos aportando un fertilizante que va a mejorar solo propiedades químicas, sino que estamos aportando una enmienda orgánica de calidad que va a mejorar también las propiedades físicas y biológicas del suelo. Entonces, bueno, debemos apuntar a que nuestro sistema sea un ciclo cerrado de nutrientes, es decir, que todos los nutrientes que son exportados del lote y van a formar parte de la ración de los cerdos, luego de un correcto sistema de tratamiento, que en este caso es una planta de biogás, pero puede ser un sistema a través de lagunas, un sistema de separación de sólido y posterior almacenamiento en lagunas, o algún sistema de tratamiento eficiente que nos permita nuevamente devolver los nutrientes al suelo. Entonces, bueno, siempre surge la duda, ¿el efluente de mi explotación es un residuo o un recurso? Entonces, bueno, esa duda creo que está respondida en esta filmina cuando nosotros tenemos como residuos cadáveres, envases de medicamentos, material descartable, papel, plástico, pero si nosotros estamos hablando de una fuente de nutrientes que nos va a aportar nitrógeno, fósforo, azufre, calcio, magnesio, es decir, macro y micronutrientes, lógicamente estamos hablando de un recurso valioso dentro de nuestra explotación. Entonces, bueno, cuando uno habla de la explotación porcina, debe siempre poner en una balanza todos los aspectos que consideren la producción porcina. Y muchas veces vemos que apuntamos hacia la boca del animal. ¿Por qué? Porque ponemos un foco muy grande en lo que hace a la nutrición, en darle el mejor alimento, en concentrarnos muy bien en la conversión alimenticia. Pero ¿qué pasa con la bosta? La bosta muchas veces no le prestamos tanta atención y lo que se genera es lo que vemos en esta balanza. En vez de haber un equilibrio hay un desbalance y hay una mirada muy poco hacia lo que excreta un animal, pero sí en ser muy eficiente en la cuestión productiva porque es lo que nos da un retorno directo. Pero lo que podemos ver y lo que quiero dejar en claro y el mensaje que quiero decir de esta presentación es que no va a haber un retorno económico a lo largo del tiempo cuando recupere los efluentes y los pueda hacer un ciclo cerrado de nutrientes dentro de su establecimiento. Entonces, bien, si bien pueden ser una solución, también lógicamente pueden ser un problema. Vemos que acá este es un criadero con una fosa que no está impermeabilizada, que está rebalsando y que seguramente ese destino de efluentes va a ser un curso de agua y con la posible contaminación de ese recurso hídrico. Si vamos a un extremo, podemos llegar a esto. Esto pasó hace 2 años en una localidad en Córdoba, donde por un efecto un meteorológico, un exceso de precipitaciones, bueno, pasó en una granja porcina. Entonces, bueno, lógicamente hay contaminación de un recurso agua y debemos considerar en la construcción de las lagunas algunos criterios para que esto no suceda. Lógicamente siempre vemos fosas que no están impermeabilizadas. Esto también pasó en un criadero que lo vi en Córdoba, un bovino muerto en una laguna de un criadero porcino. Todas las lagunas de efluentes estaban cerradas con un alambre perimetral, pero por un descuido humano quedó abierta una puerta y ingresó un bovino y terminó en la fosa del criadero. Vemos que hay muchas lagunas que no tienen un borde, entonces cuando excede la capacidad de la laguna, luego rebalsan y podemos contaminar el recurso suelo. Y otro aspecto a tener en cuenta son los cadáveres dentro de las explotaciones. Fíjense, las lagunas no deben ser un depósito de cadáveres, es un sistema de tratamiento de efluentes, pero no de cadáveres. Entonces, si tenemos en cuenta que el pueblo está a 500 metros de esta laguna, en este criadero, es un foco de contaminación donde perros, gatos pueden llegarse, comer estos cerdos y luego transmitir enfermedades en el pueblo. Entonces, bueno, hay que tomar conciencia y utilizar algunos criterios y planificar sobre todas las cosas. Esta es una diapositiva que hicieron desde CREA y simplemente lo que intenta es demostrar la diferente legislación que tiene cada una de las provincias, pero yo lo que quiero remarcar es que se estaban pidiendo valores de DBO y de QO que son indicadores de materia orgánica y que si nosotros vamos a hacer un uso agronómico del efluente no deberían ser exigidos. ¿Por qué? Porque nosotros después no podemos medir DBO en el suelo. Entonces, tenemos que exigir aquel valor que nosotros después vamos a poder medir en el suelo. Estábamos limitando también la concentración de nitrógeno o fósforo en el efluente que íbamos a estar aplicando al suelo. Y lo mejor es hacer un balance de nutrientes y aplicar la dosis correcta de fósforo y nitrógeno. Entonces, bueno, en Córdoba pudimos avanzar. Sé que Entre Ríos está en caminos y hace 15 días estuvimos reunidos con la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos. También Santa Fe está en un proceso de avanzar en la legislación. Entonces, bueno, en Córdoba lo que hicimos fue generar el decreto 847, reemplazó el decreto 415, que era bastante restrictivo,
Y este decreto 847 lo que hace es contemplar el suelo como recurso, como cuerpo receptor de efluentes líquidos agropecuarios con fines de reuso agrícola o uso agronómico. Pero bien, este decreto solo integraba a todas las explotaciones que generaban efluentes líquidos. Aquellas que generaban residuos sólidos, como pueden ser los sistemas de cama profunda, quedaban excluidos. Entonces, para eso surgió la resolución 29 en el año 2017, denominada Estándares Ambientales de Emisión o de Efluente y Estándares Tecnológicos para la Gestión y Aplicación Agronómica de Residuos Pecuarios en la provincia de Córdoba. Entonces, al igual que efluentes líquidos, ya podemos también hacer uso de residuos sólidos, donde no solo corresponde a la producción porcina, sino también la de feedlot y producción aviar. Y el objetivo es brindar herramientas para la gestión y aplicación agronómica de residuos pecuarios en la provincia. Y, por suerte, estos dos decretos y resoluciones estaban avalados por un programa de buenas prácticas del Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba, que beneficiaba a aquel productor que estaba gestionando correctamente los residuos generados en cada establecimiento. Entonces, bueno, tenemos que identificar bien qué tipo de subproducto tenemos en el establecimiento, si es líquido o es sólido. Entonces, en base a eso, lo que debemos hacer es un correcto dimensionamiento del sistema de almacenamiento, ya sea líquido o sólido. Fíjense el tamaño de estas lagunas, el tamaño que tienen es importante. La provincia de Córdoba hoy en día está pidiendo periodo de 120 días como periodo de almacenamiento de las lagunas. Es decir, esto lo que garantiza es que el periodo estival, es decir, de diciembre a marzo, donde el campo está por lo general sembrado con soja y maíz, tengamos la posibilidad de tener el almacenamiento seguro en las lagunas y no tengamos que por ahí un rebalsamiento de las lagunas y cuyo destino final sea un curso de agua. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un análisis? Principalmente, tener en cuenta que el efluente porcino es muy variable dentro de una explotación y entre explotaciones. Entonces, previo a hacer un uso agronómico hay que hacer una caracterización a través de un análisis de laboratorio para saber cuál es la composición nutricional del efluente que yo tengo. Tenemos que tener en cuenta que el efluente más rico es el efluente de la categoría de engorde, entonces si tenemos la posibilidad y tenemos sitios separados, manejarlo en forma diferente. ¿Para qué nos sirve una correcta caracterización? Principalmente para saber cuánto efluente voy a generar en el sistema, pero a su vez cuántos kilos de nitrógeno y fósforo voy a tener a lo largo del año para luego hacer un programa de fertilización dentro de mi establecimiento. Fíjense que una granja de 300 madres puede generar 3.855.000 litros de efluente a lo largo del año y aproximadamente 25.000 kilos de nitrógeno y 9.000 de fósforo. Entonces esto es muy importante si le ponemos un número a estos kilos de fertilizante. Y después vamos a ver cómo en otros ensayos que voy a mostrar, esos números se convierten realmente en muy interesantes a la hora de planificar una fertilización y la siembra de un cultivo. Algo que suele pasar en las explotaciones porcinas es que el efluente tiende a decantar. Entonces es importante, previo a utilizarlo, hacer una remoción para homogeneizar ese efluente, porque si no el fósforo y el nitrógeno orgánico se encuentran en el fondo de la laguna y cuando hago aplicaciones y tomo el efluente de la parte superficial, estoy aportando muy poco fósforo y nitrógeno orgánico. Entonces fíjense, este es un estudio que demuestra cómo a partir de unas lagunas sin remoción el efluente era muy pobre en nitrógeno orgánico y fósforo, pero a medida que iba tomando el efluente del fondo de la laguna, crecía bastante la concentración de fósforo y nitrógeno en esas últimas estercoleras que yo estaba tomando, porque tomaba más material del fondo de la laguna. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, fácil. Hay equipos removedores de estiércol que puede ser fijos, como pueden ver en la foto de abajo a la izquierda, o móviles adaptados en un sistema de 3 puntos, o en lagunas mucho más grandes, como se puede ver arriba a la derecha, que nos permite homogeneizar el efluente previo a la aplicación. ¿Qué máquinas podemos utilizar para la aplicación? Para efluentes líquidos principalmente lo que tenemos son estercoleras. La estercolera que más se utiliza en Argentina por una cuestión de costos es la diapositiva superior a la izquierda, pero tenemos otros sistemas que permiten inyectarlo en línea o dentro del suelo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que posee la estercolera más utilizada en Argentina? Como principal ventaja, que el precio de adquisición es el más económico del mercado respecto de las otras máquinas. No presenta problemas con efluentes espesos.
y no precisa tractores de gran potencia. Lo que sí, en los otros casos necesitamos tractores de arriba de 250 HP, es decir, tractores mucho más grandes y de mayor potencia y costo. Ahora bien, como todo, hay ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las principales desventajas de este sistema de aplicación? Que la distribución es muy sensible al viento, la distribución es heterogénea, la regulación del plato es difícil, sobre todo si queremos aplicar dosis bajas. Hay importante dispersión de olores y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando vamos a aplicar, debemos considerar también los mismos criterios que cuando vamos a aplicar cualquier agroquímico. Es decir, tenemos que tener en cuenta la dirección del viento, la velocidad del viento y si estamos cerca de una ciudad, tratar de hacerlo cuidando estos criterios. Y por supuesto, si hay un terreno con mucha pendiente, puede haber riesgos de escorrentía. Esta es la otra máquina que les mencionaba. Es una máquina muy buena porque deposita el efluente sobre el suelo, entonces se disminuye mucho lo que es la volatilización de nitrógeno y la dispersión de olores. Pero el problema que tiene es que es un sistema bastante costoso. Y este es el otro método que nos permite directamente inyectar el efluente en el suelo, es decir, podemos hablar de una siembra directa de efluente, ya que nos inyecta el efluente a unos 3-5 centímetros de profundidad y reducimos enormemente las pérdidas. Hablando del tema pérdidas, fíjense que de acuerdo al sistema que seleccionemos, vemos cómo podemos reducir las pérdidas de un 66% a un 20%. Entonces, dependiendo del sistema de aplicación, vamos a tener mayores o menores pérdidas y ni hablar si lo hacemos en días de verano con altas temperaturas, donde las pérdidas van a ser muy superiores a que un día de otoño o de invierno. Hay otros equipos de aplicación para sistemas más grandes, como puede ser un cañón regador. Esto es una imagen de este cañón regando. Podemos extendernos bastantes metros, dado que podemos comprar cañería, ya sea de plástico o como este sistema que es de aluminio con un acople rápido. Son acoples que demoramos muy poco tiempo en armar y desarmarlo, entonces se puede rápidamente transportar a otra zona el equipo. Otro sistema puede ser el pivot central, es un sistema muy utilizado para riego y también podemos utilizarlo si tenemos un buen sistema de filtrado para también aplicar efluentes de una explotación porcina. Respecto de la aplicación, hay algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta porque no siempre lo hacemos en forma correcta. Fíjense, esta diapositiva es un cañón que quedó trabado y fíjense en la foto de abajo el efecto que causó. Se perdió toda la soja, ¿por qué? Producto de la excesiva dosis de nitrógeno que aportamos en esta unidad de superficie, entonces tuvimos toda una mortandad de planta producto de la mala aplicación. Lo mismo pasó en esta imagen de la izquierda, no sé si se ve bien, pero es un productor que tiene 1000 madres, también tiene un cañón, pero fíjense cómo aplica en franjas y hay muchas zonas del lote que quedan sin cubrir, entonces la fertilidad de ese lote va a ser muy variable porque va a tener franjas con una excesiva fertilidad y franjas con una fertilidad mucho más baja. Entonces debemos considerar en el plan de aplicación superponer esas franjas para que no ocurra esto. Esta es otra cosa muy común de encontrar cuando aplicamos con una estercolera. Franjas sobredosificadas, franjas con una dosis insuficiente y lugares donde no recibieron aporte de efluente porcino. Entonces debemos regular bien y superponer las distintas pasadas. Esta es otra cosa que se acostumbra y que debemos evitar. Fíjense la presión que se le da en estercolera y el abanico que se forma. Si a esto le sumamos un poquito de viento, como vemos en la foto de abajo a la derecha, vemos que no tenemos un abanico perfecto, sino que es un desastre lo que estamos haciendo y estamos teniendo muchísimas pérdidas producto de la alta volatilización en esta aplicación. Entonces, bueno, son algunos criterios y cuidados que debemos tener a la hora de aplicar efluentes porcinos. Ya sea un método u otro, y para efluentes líquidos o residuos sólidos, siempre es muy importante regular el equipo previo a la aplicación. ¿De qué forma? O bien pesando el equipo para saber los kilos exactos que voy a aplicar, o bien midiendo el ancho de aplicación, la velocidad de avance y con una regla de 3 simple poder calcular exactamente la dosis de aplicación para aplicar la dosis que quiero aplicar en el lote. Y si quiero aplicar 50.000 o 60.000 litros, no aplicar ni 10.000 o 120.000.
Entonces, bueno, acá me quiero detener en cómo podemos valorizar el aporte de efluente dentro del sistema. Pensando en un maíz para un rendimiento de 80 quintales, 8.000 kilos, considerando un nivel de fertilidad medio en el suelo y un criterio de reposición de nutrientes, nosotros deberíamos aportar 150 kilos de nitrógeno, 62 kilos de pentóxido y 157 de óxido de potasio. Si nosotros consideramos un análisis de un efluente de terminación, que es más rico en nutrientes, tenemos aproximadamente 6 kilos de nitrógeno por metro cúbico, 4,5 de pentóxido por metro cúbico y 3,5 de óxido de potasio. Es decir, que si aplicamos 30 metros cúbicos de este efluente, es decir, 30.000 litros, vamos a aplicar aproximadamente 180 kilos de nitrógeno, 135 de pentóxido y 105 de óxido de potasio. Si aplicamos un efluente de maternidad, que es mucho más diluido, vemos cómo esta dosis se reduce y aportamos aproximadamente la mitad de nutrientes, 3,5 kilos de nitrógeno por metro cúbico, 2 de pentóxido y 2,5 de óxido de potasio. Entonces, debemos aumentar la dosis para equiparar los contenidos nutrientes que podíamos aportar con 30 metros cúbicos del otro efluente. Entonces, bueno, si yo considero estos niveles de nutrientes, para equiparar estas dosis, ¿cuánto fertilizante debo poner? Debo poner aproximadamente 326 kilos de urea, 295 de superfosfato simple y 314 de cloruro de potasio. ¿Cuánto me cuesta a mí como productor si tengo que salir a comprar estos fertilizantes? Aproximadamente me cuestan 6.400 pesos por la reposición de urea, 3.990 por superfosfato simple y 6.600 por cloruro de potasio. Es decir, que por hectárea debo gastar 16.900 pesos para reponer los nutrientes que me va a exportar un maíz con un rendimiento de 80 quintales. Ahí lo que tomé fue un valor de urea de $435 la tonelada, el superfosfato $295 y el cloruro de potasio $440. Entonces, bueno, si yo tomo un efluente de terminación y aporto 30 metros cúbicos de este efluente y hago un balance de nutrientes, yo tengo un balance positivo de nitrógeno en 30 unidades de nitrógeno, 73 kilos de pentóxido por hectárea en positivo y un balance negativo de óxido de potasio. Ahora bien, si hago un balance económico, tengo 589 pesos por aplicación de urea con el efluente porcino, 987 de superfosfato y un balance negativo respecto al cloruro de potasio. Pero estoy con un balance positivo de 483 pesos. ¿Y cuánto me cuesta hacer la aplicación? Me cuesta 1.200, 1.300, 1.500 pesos en el peor de los casos, contra 16.000 pesos que tenía que salir a comprar los kilos de fertilizante. Entonces, es un análisis que no resiste ningún tipo de valoración. Creo que los números están a la vista y son claros. Es muy valioso la reposición cuando utilizamos correctamente el efluente porcino, siempre y cuando hagamos una valoración del mismo y lo utilicemos y apliquemos en dosis correcta. Ahora lo que quiero mostrar son algunos ensayos que hicimos con la Cámara de Productores Porcinos de Córdoba. Fueron ensayos que largaron hace 2 años en 3 sitios distintos en la provincia de Córdoba. Hay uno en Villa María Río Seco, otro en San José de la Dormida y otro en Despeñaderos. Lo que hicimos fueron aplicar 3 métodos de aplicación diferentes. En uno un cañón regador, en otro un pivot central y en otro una estercolera. Por una cuestión de tiempo voy a contar los resultados de 2 de los sitios, pero está el informe completo. Si quieren buscarlo en internet se puede encontrar perfectamente. Uno de los sitios, el de Villa María Río Seco, es un establecimiento porcino de 500 madres. Están en 2 sitios separados, las madres y la recría en un lado y la terminación por otro. Aquí podemos ver el sitio de terminación y las 3 lagunas de donde se tomó el efluente para el ensayo. Se aplicó con un cañón regador. El ensayo tenía 300 metros de largo y había una parcela testigo, una dosis de 30 milímetros de efluente porcino y la otra dosis tenía 15 milímetros de efluente porcino, es decir, 150.000 litros y 300.000 litros y una parcela sin aplicación.
En la mitad del ensayo, al momento de la siembra, aplicamos 100 kilos de urea a la siembra y en la otra mitad no aplicamos ningún tipo de fertilizante. Es decir, no había fertilizante químico, solo proveniente del nitrógeno y el fósforo que aportaba el efluente porcino. Este es el cañón utilizado. Fíjense que respecto al otro cañón que mostré, es un cañón mucho más chico, de menor caudal de aplicación. La precipitación en el año que hicimos el ensayo fue muy baja. Fíjense que en diciembre solo llovió 45, en enero 65, febrero y marzo no llovió prácticamente nada y lógicamente esto lo vamos a ver en el resultado productivo del ensayo. Lo que sí hay que destacar de este ensayo es que parten con un nivel de fertilidad del suelo muy alto. Son suelos que tienen relativamente pocos años de agricultura, entonces son suelos muy ricos en nutrientes. Fíjense que tienen 58 partes por millón de fósforo, tienen aproximadamente 184 kilos en forma de nitrógeno y nitrato hasta los 60 centímetros del suelo. El nitrógeno en forma de nitrógeno total es 0,15, es decir, un valor bastante alto. Estamos hablando de 2,66 de materia orgánica. Es decir, son suelos muy buenos. La aplicación de efluentes se hizo el 5 de diciembre, se sembró el 7, es decir, fíjense la poca diferencia entre la fecha de aplicación y la fecha de siembra, y esto es válido destacarlo porque de esta forma se permite ahorrar o evitar la volatilización que tenemos con el efluente. Y si tenemos en cuenta que en efluente porcino aproximadamente el 70-75% del nitrógeno está en forma amoniacal, nos permite rápidamente disponer de ese nitrógeno y evitar pérdidas. Hicimos un análisis de efluente, fíjense, el análisis de efluente nos daba una alta conductividad de 18,90, pero si veíamos los valores de aporte de nitrógeno y fósforo, lo que hicimos fue, para las dosis aplicadas, ver cuántos kilos de nitrógeno y fósforo estábamos aplicando. Para la dosis de 15 aplicamos 40 kilos de nitrógeno y 19 de fósforo, y para la dosis de 30, obviamente, el doble de estos nutrientes. Considerando el valor de urea y de fósforo, calculamos los kilos de fertilizante y cuánto nos representaba económicamente el aporte de estas dosis de efluente. Y fíjense que para la dosis de 15 milímetros estábamos aportando 88 kilos de urea para la dosis de 15 y el doble para la dosis de 30, es decir, podíamos obtener un ahorro de urea de 38 o 76 dólares de acuerdo a la dosis que estemos hablando. Y de fósforo lo mismo. Le pusimos el kilo a la cantidad de fósforo que estábamos aplicando en base al superfosfato simple y aplicamos 207 kilos de superfosfato simple en la lámina de 15 milímetros y el doble en la lámina de 30, es decir, 61 o 122 dólares por hectárea por el fósforo que estábamos aplicando con el efluente porcino. ¿Qué es lo que vimos cuando medimos con el SPAT, que es un indicador del índice de clorofila de la planta? Es decir, mide el estado nutricional del cultivo de maíz en el momento de B8, lo medimos, y en el momento de floración. Lo que vimos es que había una muy buena respuesta en el momento de B8, es decir, había una alta disponibilidad de nutrientes, y cuando este valor está por arriba de 52 indica una excelente condición nitrogenada del cultivo. Solo en uno de los tratamientos, que es el tratamiento testigo, que no había tenido fertilización, ahí vimos un valor bajo en el momento de floración. Y esto ténganlo en cuenta, sobre todo el gráfico de arriba, porque vimos una respuesta bastante similar en el rendimiento del cultivo. ¿Cuánto rindió el cultivo? Fíjense, las parcelas fertilizadas a la 58 quintales, el testigo 61 quintales, el que tenía la lámina de 15, y 68 quintales donde habíamos aplicado la lámina de 30. Recuerden que esto tenía, además del efluente, 100 kilos de urea a la siembra. Y si tenemos en cuenta el otro tratamiento sin fertilización a la siembra, el testigo nos rindió 55 quintales, 53 la lámina de 15 y 59 la lámina de 30. Es decir, tuvimos muy buenos rendimientos en la que no habíamos aplicado urea. Después medimos al momento de la cosecha, es decir, posterior a la cosecha, hicimos muestreo del suelo y medimos todos los parámetros químicos de suelo. Y para no extenderme demasiado voy a mostrar algunos de los parámetros que medimos. Y en pH no vimos un cambio muy importante. Vemos que en una de las parcelas en donde no fue aportada urea y con 30 milímetros de efluente sí nos bajó un poquito el pH, pero
no es un valor que nos preocupe, demasiado importante. La conductividad eléctrica solo en alguna de las parcelas se incrementó un poquito más, como puede ser la parcela donde se aplicaron 30 milímetros y se fertilizó, pero si vemos no es un valor demasiado elevado o que pueda limitar la producción de cultivos. El fósforo efectivo en el suelo también estuvo entre valores adecuados, no hubo un gran cambio. Y con respecto al porcentaje de sodio intercambiable, fíjense que solo una de las parcelas, la de 15 milímetros, sin aplicación de fertilizante, se incrementó un poco más, pero no está tampoco por valores que vayan a limitar la producción de cultivo y generen un perjuicio muy grande en el suelo. Entonces, bueno, algunas conclusiones parciales de este trabajo es que las escasas precipitaciones condicionaron el rendimiento del cultivo. Hay una respuesta del cultivo de maíz a la dosis de 30 milímetros de flente porcino. Posiblemente esta dosis contribuye como aporte también de agua, debido a las escasas precipitaciones, también puede haber considerado un aporte de agua vía esta dosis. Hay una alta correlación entre las lecturas de SPAT en B8 y el rendimiento del cultivo. Y no se observaron cambios importantes en las propiedades químicas del suelo que limiten la producción de cultivos. La combinación de alto contenido inicial de nitrógeno y bajo rendimiento contribuyó también a un balance positivo de nitrógeno en el suelo. De este campo lo que me interesaba también mostrar es un ensayo previo que no lo hicimos nosotros, pero la experiencia fue realmente muy buena, entonces por eso la quería compartir. Es una zona que por lo general no se siembra trigo por las escasas precipitaciones en el norte de Córdoba. Y bueno, ellos tenían la disponibilidad del efluente porcino, necesitaban vaciar las lagunas y previo a la siembra de trigo entonces hicieron una evaluación donde, lo que pueden ver acá, hay una parcela sin aplicación de efluente, otra con aplicación de 15, otra sin aplicación y otra con 90 milímetros de efluente porcino. Esa foto es del 16 de agosto. En esta parcela pueden ver cómo se aplicó el efluente en dos oportunidades. Previo a la siembra se aplicó la mitad y después el macollaje. Esta es una imagen del 13 de julio, arriba a la izquierda, del 16 de agosto, arriba a la derecha. Después tenemos una imagen del 14 de septiembre y del 26 de octubre. Pero lo más significativo es lo que se resume en este cuadro, que la parcela testigo rindió 11 quintales. Y fíjense, la de 90 milímetros nos rindió 24 quintales y la de 15 milímetros 17. Es decir, que con 90 milímetros de efluente porcino el trigo nos rindió 13 quintales más, es decir, un 108% más que la parcela testigo. Y la de 15 milímetros 6 quintales más que la testigo, es decir, un 24% más. Es decir, pasamos de una situación de no producir trigo a una situación de 24 quintales de trigo. Fíjense la importancia que tiene no solo como proveedor de nutrientes, sino como aporte de agua. Entonces, como conclusiones, se vio una marcada respuesta a la aplicación del purín en ambas dosis. No se encontraba variación según tratamiento en indicadores de calidad de grano, se midió también proteína y no hubo diferencias entre las distintas dosis de aplicación. Lo más probable es que el impacto sea por el agua aplicada vía efluente y no por el contenido de nitrógeno en el efluente. Y la dosis 1 muestra un aumento importante en algunos indicadores de calidad de suelo respecto del testigo. Y bueno, para ir finalizando, lo que quería mostrar acá es un ensayo que hicimos en San José de la Dormida con una máquina estercolera, donde, como pueden ver, cada una de estas franjas tenía 300 metros de largo. Fíjense, la franja amarilla es todo el sitio donde hicimos el ensayo. Aplicamos una dosis de 3 milímetros, otra de 6 y otra de 12, y una parcela donde había fertilizantes químicos, donde aplicamos 180 litros de Solmix. Entonces, cada franja tenía 14 metros de ancho y 300 metros de largo, eran franjas importantes. Esta es la máquina con la que hicimos la aplicación. Vemos cuáles fueron las precipitaciones que ocurrieron. Vemos que acá, a diferencia del otro sitio, en enero, hay 164 milímetros, es decir, 100 milímetros más que en Villa de María Río Seco. Y están a 50 kilómetros de distancia, es decir, son sitios bastante cercanos, pero bueno, tuvieron una precipitación muy diferente. 45 milímetros en febrero, 28 en marzo y 67 en abril. Al igual que en el sitio anterior, la fertilización inicial fue muy buena.
Fíjense que los valores de materia orgánica están en 2,65, el fósforo en 66%, es decir, son suelos muy fértiles. El contenido de nitrógeno en forma de nitrato al momento de la siembra estaba en 147 kilos por hectárea. El efluente se aplicó el 12 de diciembre y se sembró el 3 de enero. Y bueno, y aquí tenemos los rendimientos. Fíjense que la parcela testigo rindió 83 quintales, donde había la dosis de 3 milímetros nos rindió 87, donde estaba la parcela de 6 milímetros 91 quintales, en 12 milímetros 80 quintales y el fertilizante químico 85 quintales. ¿Qué es lo que pasó acá? Lo que nosotros vemos es que hay una reducción del rendimiento cuando superamos los 60 milímetros para este tipo de suelos. Y esto no fue evaluado solo en este año, sino que junto al Grupo Río Seco, durante 5 campañas se hicieron evaluaciones y siempre que se superaba la dosis de 60 milímetros, el rendimiento caía. Entonces, bueno, esto nos pone un techo que cuando la dosis supera ese valor para este suelo, no logramos recuperar el valor de lo que uno está aportando vía efluente como en rendimiento. Entonces, bueno, algunas conclusiones parciales de este sitio es que en experiencias previas se obtuvieron resultados semejantes, reduciendo el rendimiento por encima de 6 milímetros de lámina de aplicación. La elevada fertilidad inicial del lote no permite expresar el aporte de nutrientes vía efluente porcino y no se observaron síntomas de degradación química de suelo en ninguno de los parámetros analizados. Y ahora quería compartir unos datos de unas experiencias de España, donde en un ensayo durante 15 años consecutivos se aplicó efluente porcino. Entonces me parecía bueno mostrar estos datos porque en Argentina es muy difícil encontrar un campo que tenga tanta experiencia. Entonces, bueno, lo que voy a mostrar son datos de 30 y 50 milímetros de aplicación y su combinación con 100 y 300 kilos de fertilizante mineral en forma de urea. Este es el campo, fíjense, es aproximadamente 1 hectárea el ensayo. Fíjense cómo se nota exactamente las franjas con alta y baja fertilidad, combinado con y sin fertilizante mineral. Y lo que hicimos también fue evaluar algunos parámetros físicos y biológicos del suelo. Dentro del punto de vista biológico, medimos cuántas lombrices había por metro cuadrado, para ver si había o no diferencia en la cantidad de individuos por metro cuadrado. Y respecto de la calidad del suelo, lo que hicimos fue medir la respiración del suelo y ver si había diferencia o no entre la respiración, entre las parcelas que tenían fertilización mineral o fertilización orgánica. Y acá están los resultados. Fíjense respecto al número de individuos, cómo pasamos entre los dos extremos en la lámina con 300 kilos de nitrógeno por hectárea por año, de 4 lombrices a 11 lombrices, donde teníamos la lámina de 50 milímetros. Fíjense la respiración en el suelo, cómo aumentó de 0,34 a 0,54 gramos de dióxido de carbono por metro cuadrado hora. Y también la biomasa microbiana creció bastante en el suelo entre la parcela solo con fertilización mineral y la que tenía fertilizante orgánico. Respecto de cuánto varió la producción en todos estos años, fíjense que entre la parcela de 300 kilos de nitrógeno y la de efluentes pasamos de 12.200 a 15.800, es decir, hay 3.000 kilos de diferencia, pero fíjense que donde aprovechamos el efluente no tuvimos ningún gasto en la compra de fertilizante y logramos una excelente producción. Entonces, lo que quería mostrar es que si bien hubo una merma de rendimiento, ganamos dentro de parámetros físicos y químicos y biológicos del suelo y el rendimiento fue muy importante. Y bueno, y como conclusiones, para ir cerrando la presentación, podemos afirmar que el efluente porcino puede ser considerado como una excelente estrategia de reposición de nutrientes a largo plazo, donde se preserve el medio ambiente y se conserve la fertilidad del suelo. Es posible considerar que una fertilización basada exclusivamente en aporte de fertilizante mineral orgánico vía efluente porcino puede reemplazar la totalidad de fertilización mineral en algunos casos. Hay un importante incremento de la fertilidad del suelo, ya sea actual y potencial, es decir, actual dada por nitrógeno en forma de nitrato y potencial en forma de nitrógeno total y fósforo. Y para las dosis evaluadas no se observó en ninguno de los casos degradación de los parámetros químicos del suelo.
Después que la producción de cultivos con la utilización estratégica de afluente porcino puede ser una buena opción para mejorar la eficiencia de reciclado de nutrientes y producir en forma más sustentable. Y que la utilización de sus productos genere una mejora económica en el resultado de los establecimientos debido a respuestas mayormente positivas en rendimiento y por balances positivos de nitrógeno y fósforo. Eso es todo. Les agradezco por la presencia y cualquier duda o inquietud, después va a haber un espacio de preguntas para poder compartir algunas dudas o inquietudes. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Para los que tengan ya preparada la pregunta, pueden levantar la mano y si no, lo dejamos para el final de los 3 expositores. ¿Alguien tiene alguna pregunta para realizar ahora? Yo tengo 3. Una, si dentro del presupuesto del cálculo del margen de diferencia entre aplicación de químicos contra los purines, si está hecho el cálculo del costo de la inversión de la maquinaria y del operario más toda la estructura que se necesita para poder recuperar los purines de las fosas. Esa es una. Y la otra es, de acuerdo al tipo de agua que se utiliza para dar alimentación a los animales, eso se hizo con aguas de pHs y de cantidad de minerales totales, de qué cantidad las que no afectaron al suelo. Porque de acuerdo a algunas lecturas que he hecho, me he encontrado que si se da en sectores o en agua subterránea que está muy cargada de minerales, eso afecta después a la estructura físico-química del suelo. Vamos a dejarla en 2 por ahora. Y respecto al cálculo económico, no estaba considerado la compra de la maquinaria, por eso mencioné cuánto era el valor de contratar la maquinaria y ver que era muy positiva la respuesta entre el balance económico considerando el valor del fertilizante. Y respecto de la otra pregunta, siempre lo hicimos con diferentes calidades de agua de bebida y en aquellos casos donde era el contenido de sodio muy elevado, pudimos ver que con el largo del tiempo y las precipitaciones se fueron lavando las sales del perfil y no afectó el porcentaje de sodio intercambiable en el suelo. Entonces eso nos permite que las sales se laven y no queden acumuladas en la capa superficial y más fértil del suelo. Perfecto, muchas gracias, ingeniero.